Bienvenidos a Nuevo Estilo TV. En este programa vamos a estar tocando todos los temas relevantes de medicina. En la siguiente nota vamos a estar charlando con el doctor Cristian Villarroel. Él es odontólogo, su especialidad es la odontología estética, también es docente de la Universidad Nacional de Rosario y nos trajo un tema relevante en odontología estética. Los dejo con la nota. Estamos acá con el doctor Cristian Villarroel. Él es un prestigioso odontólogo de la ciudad de Rosario. Su especialidad es la odontología estética, también es docente de la UNR de odontología y en este caso nos trajo un tema que es muelas de juicio. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Yamila? Buenas tardes. Bien. Sí, traje este tema a raíz de que es un tema por ahí que la gente consulta mucho acerca de si se debe sacar, si se debe dejar, qué parámetros hay que considerar para decir la dejo, saco esta muela, sirve o no sirve, ¿no es cierto? Bueno, en realidad este tema, a colación de que al trabajar con Pablo de Salle, que es nuestro ortodoncista de nuestras clínicas, muchas veces hacemos interconsultas acerca de si tiene consideraciones anatómicas, funcionales, dejarla o extraerla. Nosotros hacemos una evaluación previa del paciente, ¿no es cierto?, pidiéndole diversos estudios, como por ejemplo radiografías panorámicas, tomografías, 3D, para ver en qué condición y en qué posición se encuentra este molar. Estamos hablando del tercer molar o muela de juicio, una muela que erupciona entre los 18 y 21 años como parámetro normal, pero generalmente tenemos que puede erupcionar más tardíamente O antes también puede aparecer en boca. El problema es cuando lo hace tardíamente, que ya tiene erupcionadas todas las piezas dentarias anteriores y no tiene espacio en el maxilar. Entonces nos encontramos con la postura del ortodoncista que dice: yo necesito esta muela, yo no la necesito, hay que sacarla antes de empezar el tratamiento. Entonces, ¿cuándo sacarla y cuándo no sacar esta pieza? Bien. Esta pieza generalmente no da una eficacia. Yo le explico a los pacientes que no da una eficacia masticatoria. ¿Qué quiero decir? Que no la utilizamos generalmente para comer, para masticar, ¿no es cierto? Y es de difícil acceso para limpiar, es molesta. Nosotros estamos haciendo un estudio que generalmente el 80% de las muelas de juicio que encontramos en boca tienen caries. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de muy difícil acceso, de muy difícil acceso la higiene. Sí. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Que ya que no se puede limpiar, forma parte de un obstáculo para la limpieza de las otras piezas dentarias. Nosotros tenemos en cuenta, para extraerla, las indicaciones para extraerla son cuando tenemos que manejar un dolor, por ahí una inflamación o una infección, a raíz de que esta muela no puede erupcionar o erupciona parcialmente, que trae consecuencias tanto infecciosas como inflamatorias. Se llaman retenidas ustedes. Cuando está retenida, puede estar retenida por medio de la encía. Sí. Que se llama retención mucosa, puede estar retenida a través del hueso, que todavía está dentro del maxilar. También depende de la posición, depende del estado para sacarla. Nosotros generalmente le recomendamos a los pacientes que la saquen. Bien. Si está retenida, semi-retenida, nosotros la sacamos. Tenemos el criterio conservador de decir: esta muela ¿me puede traer algún problema en el futuro? Y sí, nosotros llegamos a la conclusión de que sí puede traer alguna, ya sea erupcionada o no erupcionada. Si no está erupcionada, puede traer problemas quísticos, puede generar algún crecimiento de alguna célula, ya sea que recubre la pieza o que está dentro de la pieza dentaria. Nosotros consideramos que hay que sacarla. ¿Cuándo también consideramos que hay que sacarla? Cuando nosotros tenemos que hacer una rehabilitación protésica y nos molesta esta pieza. O vemos que está por erupcionar y cuando nosotros hacemos una rehabilitación protésica vemos que a partir de ahí empieza a erupcionar y nos molestaría o nos interfiere con el tratamiento. Muchas veces también va
pujando a los demás dientes y hace como un dominó. Exactamente. Como un efecto dominó. Tiene el efecto que empuja a las piezas que están colocadas mesialmente, o sea, anterior, sí, y las empieza a volcar hacia adelante. Entonces también consideramos que hay que sacarla. También, como si bien dijiste que se dificulta la higiene, muchas veces trae caries consecuencia de lesiones cariosas en las piezas que están al antes, lado, claro, sí, al lado, ya sea en la raíz o en la corona de la pieza dentaria que está anterior, ubicada anteriormente. ¿Cuándo más podemos sacar esta pieza? Y también la podemos sacar cuando tiene una lesión de caries profunda, donde nosotros generalmente no hacemos tratamiento de conducto, no se hace el tratamiento de conducto del tercer molar o de la muela de juicio, entonces directamente hay que sacarlo. O también nosotros consideramos que hay que sacarla cuando está tan comprometida que puede relacionarse tanto con piezas con estructuras vecinas y traer alguna infección o alguna inflamación. Estas son consideraciones para sacarla, ¿cierto? Bien. Así que, ¿qué se hace? Primero se diagnostica, se hace una anamnesis, se pide un estudio radiográfico y según la posición nosotros mandamos a analizar y sacamos la pieza dentaria. Ajá. Es una cirugía complicada, depende del caso, ¿no? Depende del caso, generalmente no es fácil porque es de difícil acceso tanto para el operador, para el cirujano que va a extraer la pieza, como para la maniobrabilidad de poder sacarla. Entonces generalmente no es una extracción simple, es una extracción un poquito más compleja, ¿sí? Pero se puede resolver tranquilamente con anestesia local en el consultorio. Sí, y aparte vamos a evitar un montón de problemas a posterior. Exactamente, nosotros nos encontramos casos que muchas veces el paciente le duele el oído, le duele la cabeza, y son producto de la divergencia y de la irradiación del dolor del tercer molar que está o erupcionando, ¿sí? O que tiene algún problema infeccioso. Claro. Bien. Eso generalmente nosotros consideramos que hay que sacarla en ese caso, cuando trae aparejado otros problemas que vinculan relaciones a través de relaciones a distancia, otras estructuras, como por ejemplo otras piezas dentarias u otras estructuras de la misma cavidad bucal. ¿Cuáles serían las consideraciones para no extraer a la muela de juicio? Por ejemplo, una de las limitaciones que nosotros tenemos para extraerla es la edad del paciente, la edad del paciente que no me permite soportar semejante cirugía, o por ahí que el molar esté ubicado en una posición donde me puede comprometer estructuras vecinas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el nervio del maxilar inferior, donde estado general, hacer una extracción ahí, ¿qué provocaría? Si está comprometiendo el nervio, para que la gente entienda. Y me puede provocar una parestesia, por ejemplo, una lesión del nervio que está debajo, claro, de la pieza dentaria. O sea que por extraer esta pieza yo provoco un mal mayor. Exactamente. El estado general del paciente, o sea, que no soporte semejante extracción. Bueno, Cristian, ¿dónde te puede encontrar el paciente para la consulta? Bueno, estamos trabajando con mi equipo de odontólogos en el centro, calle San Juan 567, el teléfono es 426-3639, y en calle San Juan 3436, el teléfono es 439-5089 para recepcionar turnos. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Gracias a vos. En la siguiente nota estuvimos charlando con el secretario de Salud Pública de Rosario, el doctor Leonardo Caruana, donde nos dio algunas indicaciones para este periodo invernal y también charlamos sobre la producción pública de medicamentos. Los dejo con la nota. Estamos acá con el doctor Leonardo Caruana, él es secretario de Salud Pública del municipio de Rosario. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por invitarme, un saludo. Bueno, en este caso nos trajiste para hablar sobre la producción pública de medicamentos. Así es, sí, producción pública que venimos sosteniendo, y la verdad que, bueno, Rosario y la provincia de Santa Fe se caracteriza por justamente tener dos laboratorios gestionados y a cargo del Estado, tanto el Laboratorio de Especialidades Medicinales del LEM municipal como el Laboratorio
de Industrias Farmacéuticas, LIF provincial, y esto viene siendo una política diferenciada en el resto del país en relación a, bueno, es el LEM, el único laboratorio público productor de sueros fisiológicos, y de hecho desde la década de los 90, en realidad, justamente cuando había políticas y estaban privilegiadas las políticas privatizadoras, aquí se empezó a pensar en un sistema de salud, pero también en un laboratorio que pueda producir medicamentos, comprimidos y suero fisiológico para abastecer el sistema. Y de hecho, desde los inicios fue creciendo, hasta particularmente hoy, a garantizar el suero fisiológico de toda la ciudad de Rosario y gran parte de la provincia de Santa Fe, del sector público, y de medicamentos comprimidos casi un 60%, y también participan los 2 laboratorios en licitaciones públicas a nivel nacional, es decir, algunos medicamentos ya se distribuyen a través del Ministerio de Salud de la Nación en todo el país. ¿Cómo fueron el camino, el inicio del proyecto de la producción pública de medicamentos? ¿Fueron caminos difíciles? Sí, fueron, en realidad caminos que nos llevaron muchos años, pero siempre lo decimos, se necesita una decisión, primero una decisión política, es decir, del propio, en este caso, Hermes Wiener y Mónica Fein como intendenta, que en su momento trabajó en el laboratorio y después en la Cámara apostando a la ley de producción pública, y fuimos creciendo desde un pequeño laboratorio en el Hospital Carrasco, muy chiquito para la producción de sueros para ese hospital, a hoy estar garantizando en toda la ciudad y en la provincia, y estamos gestionando un crédito que va a ser una nueva planta de suero en otro lugar, con una producción, con equipamiento de última generación, equipamientos alemanes que estamos trabajando para ese otorgamiento, y por supuesto en la construcción pública es lenta, no es sin problemas, pero cuando uno tiene continuidad y coherencia en relación a poder sostenerlo, esto tiene una eficacia importante. Recuerdo la crisis inclusive del 2001, cuando hubo una crisis muy importante en el país, se pudo sostener la producción de medicamentos y el sostenimiento. Es decir, hoy 75.000 pacientes retiran medicación crónica de nuestros centros de salud. Gran parte de esa medicación, tanto para la hipertensión, para la diabetes, se producen en nuestros laboratorios. Bien, ¿cómo sería el escenario, la realidad de hoy en la producción de medicamentos y cuáles son los desafíos a posterior? Como te decía, la verdad que después de la reglamentación de la ley de producción pública, esto es la posibilidad de la gestión, la facilitación en la compra, garantizar un privilegio de los laboratorios públicos, nosotros nos encontramos en un escenario diferencial a nivel nacional en relación a que tenemos 2 laboratorios de producción pública y vamos a participar o a intentar participar. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación para la constitución de una agencia de producción pública de medicamentos, y que tanto los 2 laboratorios participen en desafíos, uno en la producción de anticonceptivos, como es el LIF, para la distribución local, regional y nacional, y la de sueros fisiológicos con la misma expectativa. Y también de medicamentos huérfanos, esto es, aquellos medicamentos que no tienen rentabilidad para la producción privada, porque son medicamentos para enfermedades muy relacionadas con la pobreza. Bien, cambiando un poco de tema, están llegando los primeros fríos, quiero que nos des las recomendaciones al público que nos está viendo. ¿Cuáles son las medidas a tener en cuenta? Las recomendaciones, como siempre, ya las venimos difundiendo, porque todos los años tenemos, particularmente fines de mayo, principios de junio, un aumento de la demanda de las consultas, fundamentalmente por problemáticas respiratorias. En general, hay muchas de las medidas que hay que tomar ante el frío que son del sentido común: es salir abrigado, no exponerse si no es absolutamente necesario a las bajas temperaturas, pero sobre todo en los más chiquititos y en los abuelos es donde son las 2 poblaciones que hay que tener mayor cuidado, es decir, tanto a los niños como a los abuelos, fundamentalmente darle alimentos ricos, aumentarle las calorías con respecto al verano. En los niños no suspender la lactancia materna,
no exponerlos a lugares con exposición de humo, con cigarrillos, estar en lugares ventilados y particularmente ante la presencia de síntomas respiratorios, es decir, de tos, catarro, dejar de comer, dejar de dormir, bueno, la consulta precoz a su médico de cabecera, tanto médico pediatra o clínico. Y particularmente también se recomienda en esta etapa, ya está disponible en todos los centros de salud y los hospitales de la ciudad la vacunación antigripal. Nosotros comenzamos ya hace 2 semanas, primero con la vacuna para los trabajadores de la salud y ya ahora empezamos con los grupos de riesgo, que son aquellos, los niños de 6 meses a 2 años, los mayores de 65 años, embarazadas y puérperas hasta 10 días después del embarazo. Estos son grupos que no necesitan indicación médica, es decir, por solo hecho de pertenecer a este grupo etario pueden ir a vacunarse. Después están los niños de 2 meses a 65 años con factores de riesgo, es decir, inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, VIH, con obesidad extrema, pacientes fumadores de jerarquía o con enfermedades respiratorias, diabéticos, pacientes en tratamiento de diálisis o cualquier otra situación que el médico clínico de referencia lo indique. Está, con una receta puede ir a los centros de salud, a los 80 centros de salud de la ciudad o en los hospitales en los horarios de mañana y de tarde, llevando el carnet de vacunas. ¿Para qué? Para completar la vacunación y recordándole a todas las familias que no importa que se haya vacunado con la antigripal el año pasado. Nosotros cada año cambian las cepas, y esto, es necesario una inmunidad, nuevamente generar inmunidad por un año, y para eso hay que vacunarse nuevamente. Recordando que la vacunación antigripal es una medida que disminuye las complicaciones de la gripe. Por supuesto, hay otras medidas como el lavado de manos, cuando uno estornuda, taparse la boca, las secreciones, higienizarse muy bien las manos y fundamentalmente, si hay fiebre, no ir a trabajar para evitar contagiosidad en el trabajo o en los lugares públicos. La verdad, Leonardo, ha sido un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición para intercambiar sobre distintos temas de salud. Gracias. Recordamos nuestras vías de comunicación. Si quieren publicitar en el programa, lo pueden hacer a través de 3 vías: info
info@guianuevoestilo.com o www.guianuevoestilo.com, o en Facebook tenemos una fanpage que pueden poner me gusta Guía Nuevo Estilo. Allí vamos publicando todos los programas anteriores y también se pueden comunicar con la producción para publicitar. En la siguiente nota estuvimos charlando con una prestigiosa psicóloga, psicoanalista de la ciudad de Rosario, Silvia Striglio, donde nos trajo un tema muy actual que es la violencia de género. Los dejo con la nota. Estamos acá con la licenciada en psicología, Silvia Striglio. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por tu invitación. Bien, en este caso vamos a estar charlando de violencia de género. Bien, quiero que empecemos, que nos hagas una diferenciación sobre qué es la violencia. Sí, en realidad la violencia en sí misma es una manifestación donde se produce cierto sometimiento hacia un otro, ya sea de cualquier edad o condición social. O sea, hoy por hoy la violencia se ha instalado en la sociedad de manera muy contundente, ¿no? Entonces, bueno, pero específicamente lo que se refiere a la violencia de género, hay todo, se instala como un proceso en realidad, ¿no? Donde, digamos, los personajes o los que están en esa situación son tanto la víctima como el victimario. Y realmente se producen manifestaciones muy trascendentales a nivel de lo psíquico, de lo físico, de lo social. O sea, no es solamente, por lo general uno atribuye la violencia a lo físico, pero en realidad está abocada también a la parte emocional, psicológica fundamentalmente, que tiene todo un trasfondo y un proceso donde realmente la situación a veces se va haciendo cada vez más contundente, con mayores trascendencias en el sujeto en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente durante muchos años la violencia de género ha sido como minimizada. Y hoy por hoy está tomándose con un poco más de relevancia, y eso hace que tengamos, digamos, más atención. Las causas, bueno, pueden ser variadas. Dentro del desarrollo de violencia de género, principalmente en el victimario, puede tener causales históricas a nivel de lo psicológico, a veces sociales, a veces conductuales, donde se hace muy difícil medir, digamos, las manifestaciones. Por eso es importante quizás tenerlo presente, ¿no? Bien, ¿cuáles serían indicios para darnos cuenta que estamos ante una violencia de género? Bueno, fundamentalmente yo creo que el mayor indicio es el estado emocional, sobre todo cuando se manifiesta con mucha angustia, con mucha culpa, mucho temor. Entonces, bueno, creo que son los indicios que más alarman, pero bueno, a veces eso, como decía antes, por ser un proceso se va instalando progresivamente, y puede pasar muchísimo tiempo hasta que el sujeto pueda darse cuenta o reaccionar frente a lo que está viviendo. La víctima realmente se somete y muchas veces le cuesta muchísimo poder correrse un poquito de ese lugar. Bien. Y en realidad es bastante problemática la situación. Y aparte es la violencia que no se ve, la violencia oculta, porque muchas veces lo vive, lo percibe la propia víctima, y hasta ahí de las puertas para adentro. Claro, ¿Por qué? Porque también dentro de ese manejo, digamos, que podríamos decir casi perverso, el victimario siempre va a actuar de una manera que en el afuera pueda dar una imagen que el que lo vivencia o el que lo puede expresar desde la víctima no lo creen.
¿Cómo? Si es tan bueno, es tan amoroso, es tan lindo, te cuida, eso de la puerta para afuera. Pero de las puertas para adentro es un infierno y se torna muy atemorizante. Y la persona tarda a veces años o toda una vida en poder decidir salirse de ese lugar, es muy difícil. ¿Cuáles son los signos para tener en cuenta algún familiar que sospeche que su hija o que su hermano que está pasando este tipo de situación para poder ayudarlo, ¿no? Porque muchas veces también tienen miedo a contar. Sí, en realidad más de las veces las personas que están alrededor o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, más de las veces. Cuando se pueden dar cuenta, quizás insistan en que la persona o la víctima acuda a una ayuda profesional, pero no resulta muy positivo, porque hasta que la persona se decide a dar ese paso, a traspasar esa línea, pasa mucho tiempo, ¿no? Porque de la otra, digamos, la contracara de esto es la naturalización, que genera también la cuestión de la culpa, ¿no? Yo porque lo hago enojar o porque no me porto como él quiere o porque no hago esto o aquello, entonces empieza a transitar en un circuito vicioso. Y aparte, por lo que estuve leyendo, son muy demandantes este tipo de personas, sí. Y la presa cae ante eso, o sea, eso también se pone como niveles muy altos de exigencia para poder satisfacer las necesidades, digamos, casi perversas, claro, digamos, que nunca la va a satisfacer. Sí, un poco es lo que vos decías antes en el principio, ¿no? Este tema de la seducción, ¿no? Son muy hábiles, son estructuras, digamos, en realidad, la mayoría de los casos se tornan estructuras psicológicas que tienen un historial y un fundamento del porqué, digamos, de esta situación. Porque hay toda una trascendencia evolutiva dentro de la parte psicológica que no se accede directamente al cambio. Entonces lo fundamental es que aquella persona que esté en estas instancias realmente hágase cargo de esa situación en la realidad que se siente y buscar primero la denuncia en los organismos, que hay muchos organismos que se ocupan de estas situaciones, y además una ayuda profesional que es fundamental, que es lo que va a poder restituir nuevamente toda la parte, digamos, psicológica y médica quizás también de toda esta situación que es tan lamentable, ¿no? Bien. Bueno, Silvia, la verdad que es un tema que da para charlar muchísimo, mucho. Muy amplio, lo vamos a seguir tratando. Sí, cómo no. Y quiero que nos digas dónde te puede encontrar aquella persona que está viendo el programa, que se siente identificada y que necesita una ayuda profesional. Sí, yo, mi consultorio está en la calle San Juan 1517 y mi celular es 152 141 809. En cualquier momento me pueden encontrar, así que aquella persona que tenga esta problemática y necesite asistencia, bueno, estamos a disposición. Otra cosa que quería aclarar como último es que esto se naturaliza y no hay que permitir que eso suceda, porque es lo peor que nos puede llegar a suceder tanto a nivel social como privado, ¿no? Que la violencia sea naturalizada. Es un tema importante que hay que tratarlo, hay que ocuparse, y realmente como mensaje lo dejo, que aquella persona que lo esté vivenciando, que no dude en pedir la ayuda donde tenga que pedirla. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, gracias a vos por la invitación y por brindar este espacio a mucha gente que quizás lo esté necesitando. Gracias. Llegó el momento del final, espero que les haya gustado el programa. Llegó el momento de los agradecimientos. Quiero agradecer a Karina, que es mi estilista y colorista de Glamorosas. Ella la pueden encontrar en Balcarce 223 o en Facebook Glamorosas Peinados Karina.
En este caso me hizo un peinado batido, divino. Siempre ella trabaja muy bien los rubios, así que la recomiendo. Y a Verónica Roldán, que es mi maquilladora, también del salón exclusivo Glamorosas, en Balcarce 223. Quiero agradecer a la gente encargada de vestirme, en este caso con un vestido con encaje muy bonito, con un cuello estilo Marilyn, precioso, que es de Serendipity by Caro. La pueden encontrar en Pueyrredón 835 o en Facebook la encuentran y ahí ven todos los modelos Serendipity by Caro. Espero que les haya gustado. Nos pueden volver a ver el sábado próximo 18 horas por Televisión Regional.